Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a dar por comenzado la presentación del libro Belgrano, el contrarrevolucionario. Los disertantes son Cecilia García, es historiadora de la Universidad de Buenos Aires, Jonathan Pálida, también historiador de la Universidad de Buenos Aires, y el escritor Mauricio Fau, politicólogo de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora va a hacer algunos comentarios sobre el libro Cecilia, ¿sí? Cecilia, así que bueno, te cedo la palabra. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, primero agradecer la invitación de Mauricio. Tanto Jonathan como yo hemos sido invitados en calidad quizá de pequeños aportantes al trabajo de Mauricio. El trabajo de Mauricio se inicia como una tarea colectiva, armamos un grupo que investigaba, empezamos a investigar allá por, ¿cuántos? 2006, el proceso revolucionario de Mayo. Y bueno, en el camino fuimos quedaron algunas ideas que están plasmadas en el libro, pero es mérito absoluto de Mauricio que el libro haya salido, es decir, la materialidad, fue él el que insistió en la necesidad de la publicación, el que llevó a cabo el trabajo final de elaboración, y también podemos decir que es un mérito único de Mauricio, digamos, la idea de usar la figura de Belgrano como excusa para hablar de la burguesía nacional. Es decir que, podemos decir, el contenido, más allá de nuestros aportes, el contenido del libro de Mauricio es mérito de Mauricio. Pero también la forma, me parece. Y cuando digo la forma, me refiero fundamentalmente a que el libro está escrito de una manera muy particular, una manera provocadora desde el título, ¿no? Uno dice Belgrano y se imagina a un revolucionario, no a un contrarrevolucionario. Pero fundamentalmente, en la tesis del libro también es una tesis novedosa porque plantea, si bien, como decía al principio, Belgrano es la excusa para hablar de la burguesía nacional, la tesis plantea que la burguesía nacional operó históricamente como una aliada menor del imperialismo y aunque ha tenido choques con el imperialismo, aunque ha tenido que apelar a las masas en esos choques, siempre la burguesía, digamos, reculó. Nunca estuvo dispuesta a llevar hasta el final, digamos, las tareas que las masas oprimidas de la nación le planteaban en este enfrentamiento con el imperialismo. Digo, para entender que muchas veces esta tesis de Mauricio que plantea que ese ADN de una burguesía incapaz de llevar a cabo, de culminar las tareas nacionales, no es la tesis a la que estamos muy acostumbrados nosotros, porque nos imaginamos a Belgrano como un tipo muy tenaz, yendo a caballo, habiendo sido un intelectual, convertiéndose en un general, ¿no? Levantando a las masas jujeñas, y uno no se imagina un contrarrevolucionario. Obviamente le voy a dejar la tarea a Mauricio de que explique por qué Belgrano es un contrarrevolucionario y no un revolucionario, aunque Mauricio dice es las dos cosas, ¿no? La otra cuestión, digo, de la forma, además de ser provocadora, es que es un texto muy amable. Es un texto que se lee con mucha facilidad. Es un texto que, teniendo un alto rigor científico y teórico, no es academicoso. Digo, para no decir académico, porque son los vicios de la academia muchas veces lo que hacen que los textos sean difíciles de masticar para el público no historiador, ¿no? Entonces muchas veces los historiadores escriben para otros historiadores, no es el caso del libro de Mauricio. Y yo creo que esta sencillez narrativa, acompañada, vuelvo a decir, de rigor teórico, no es inocente. Creo que Mauricio lo hace a propósito. Creo que es una decisión política. Porque en realidad, él mismo lo dice, al finalizar en su introducción dice que su libro está destinado a las masas laboriosas, a los productores de la riqueza nacional, es decir, a los trabajadores. Es un texto escrito para los trabajadores. Y en este sentido tengo que decir, desde los primeros párrafos,
del texto, uno sabe desde dónde está escribiendo Mauricio Fau. Es decir, no esconde su posicionamiento político, habla desde el trotskismo. Lo dice en su introducción, ¿no? Y en este punto, a mí me pareció interesante recordar un debate que se dio hace muy poquito, en febrero, cuando Jorge Lanata escribió un artículo en Clarín contra la cámpora, digamos, era un texto contra la cámpora, pero como quien arroja el bebé con el agua sucia, digamos, enchastra a la militancia en general. Pero fundamentalmente ahí hay una idea sobre la militancia, que es la idea de que el militante en sí mismo es como una especie de ser no pensante, ¿no? Es como un tipo que repite ideas que la dirección del partido le baja, que es incapaz de hacer un análisis crítico objetivo, ¿sí? Como ya tiene una posición tomada, entonces sus ideas estarían, su pensamiento estaría contaminado, ¿no? Contaminado de subjetividad. Es decir, para Lanata, el tipo que hace, el sujeto de conocimientos tendría que ser una especie de médico cirujano, ¿no? Que entra completamente aséptico al quirófano y como un ángel no tiene sexo, no tiene clase, no tiene ideas políticas, ¿sí? Incluso Lanata dice, ¿ustedes se imaginan una forma de pensar militante? ¿No? Como diciendo, sería cuadradísima. Pues es muy interesante porque ese artículo de Lanata es contestado, quizá rebatido, por Jorge Altamira en un artículo que se llama Que vivan los militantes. Entonces, en ese texto dice, sí, hay un modo de pensar militante. Ese modo de pensar militante se llama praxis, y era el término que usaba Marx, ¿sí? Para designar un modo de pensar que une la teoría con la práctica. Es un modo de pensar actuando y un modo de actuar pensando, que lo hacemos todos, todo el tiempo, pero que el militante lo hace conscientemente, con el objetivo y con la conciencia de saber cuál es su posición en el proceso, digamos, su perspectiva posicional. Es decir, sabe, ¿sí? Conoce la realidad, lo hace para conocer la realidad, ya sea para transformarla, ya sea para conservarla. Ese texto de Altamira además tiene un texto que se le hace unas apostillas que hace Gruner, que creo lo edita la última En defensa del marxismo, una revista teórica que saca el Partido Obrero, donde dice Gruner, por supuesto que ser militante no garantiza ser un gran intelectual, pero es una tontería creer que escribir y ser un militante, o que el compromiso militante nos impide, en esencia, ser creativos intelectualmente. Yo creo que el libro de Mauricio, de alguna manera, demuestra esto. Digamos, es un libro que está pensado para la acción y que tiene una gran creatividad. Es decir, voy a defender que Mauricio, desde las primeras páginas, plantee su posición política. El otro elemento, decía yo, tiene que ver con esto de que la obra es y no es una obra individual. Tiene algunos aspectos, por supuesto, todo lo que acabo de señalar, de los méritos de Mauricio, pero también tiene un componente colectivo. Yo les contaba que en la prehistoria del libro nosotros nos juntábamos, éramos un grupo que investigaba, pero en algún momento llegamos a un atolladero, ¿sí? Estudiábamos la Revolución de Mayo, estudiábamos las milicias, estudiábamos las discusiones dentro del Cabildo, que Moreno, que Saavedra, que esto, que lo otro. Y bueno, en algún momento se nos hizo muy difícil porque estábamos tan concentrados en agarrábamos un patricio, le abríamos la panza y veíamos qué tenía adentro. Estábamos muy metidos, digamos, en la cosa chiquitita. Y eso nos llevó a pedir ayuda. Y nos reunimos con un compañero desaparecido ya físicamente, aunque no intelectualmente, que es Pablo Riesnik, y le acercamos lo que teníamos leído, lo que teníamos escrito, además de leído. Y lo primero que nos dice Pablo es, ¿y por qué miran Buenos Aires? Si en Buenos Aires no había ni gente. Y nos empieza a retar, ¿no? Pero ustedes
¿por qué no miran los procesos más amplios? ¿Por qué no miran la escala continental? Ustedes tienen que saber cómo fue la revolución en Estados Unidos. Ustedes tienen que saber que la primera revolución de independencia en América Latina fue Haití, que dentro del propio territorio del Virreinato de la Plata hay alternativas a lo que finalmente triunfó, que fue la alternativa, digamos, de Mayo y de Buenos Aires. Y entre esas alternativas nos mencionaba el artiguismo, los gauchos de Güemes, las guerrillas del Alto Perú, es decir, procesos Paraguay, los procesos populares, digamos, dentro de la revolución. Por supuesto, nosotros estábamos tan metidos en el análisis anatómico de los patricios que se nos hacía muy difícil. Pero abrir la perspectiva a una escala continental, digamos, nos permitió ver esto de las alternativas. Ahora no me acuerdo muy bien quién fue el que nos aportó el término alternativa, si fue Pablo o fue Norberto Malach, pero sí, lo importante acá es que hubo alternativas a lo que sucedió finalmente, es decir, no estábamos destinados no teníamos un destino trágico de dependencia, ¿sí? Y Mauricio, casi al final del libro, dice, hubo alternativas, lucharon y perdieron, pero existieron, y nosotros teníamos que saberlas, teníamos que conocer esas alternativas. Entonces, digamos, ver la revolución a escala continental nos permitió inscribir el proceso de Mayo en un contexto histórico concreto, es decir, relacionar más dialécticamente la parte, es decir, las particularidades de Mayo con el todo, el proceso de creación de una economía mundial a la cual lo que iba a ser la Argentina se estaba integrando. Entonces, a partir de allí, para entender esto del rigor teórico, me parece que Mauricio tiene muy claro que la teoría de la revolución permanente, ¿no? Nos permitió relacionar esto de las particularidades. Me acordaba de lo de las particularidades porque Trotsky dice las particularidades nacionales no son verrugas en la cara, son parte del todo, ¿sí? A partir de allí entonces pudimos analizar estas particularidades, pero teniendo en cuenta, digamos, la generalidad. Entonces, entre paréntesis, Trotsky también dice las particularidades nacionales son fundamentales para la estrategia revolucionaria, digamos, no es cualquier cosa conocer la particularidad del país, digamos, en el cual uno lleva a cabo la acción política. Es decir, que las particularidades no tienen un carácter secundario, forman parte, ¿no?, de la economía mundial y de la ley del desarrollo no uniforme del capitalismo, con idas, vueltas, mayores, menores procesos de integración al mercado mundial. Bueno, entonces, esta cuestión de las particularidades del proceso de Mayo nos hizo volver, es decir, inscribimos en la totalidad a Mayo, pero eso nos hizo volver a la Revolución de Mayo y a discutir algo que no teníamos muy claro cuando analizábamos los procesos políticos, que es cuál es la clase que está atrás de la revolución. Porque hay una idea que está tallada a piedra en un montón de historiadores, incluso de historiadoras de izquierda, historiadores, digo, inclusive del trotskismo, que es la tesis de Milcíades Peña. ¿Por qué? Porque Milcíades Peña es el autor de quizá lo único, casi lo único, o lo muy poco que el trotskismo escribió sobre Mayo. Y Milcíades Peña decía que la Revolución de Mayo había sido una revolución por arriba, que era una revolución que no había transformado la estructura, que había unos intelectuales flotantes que querían controlar el Estado y por eso, digamos, desplazaron al Estado español, digamos, los criollos contra los peninsulares. Nosotros somos marxistas, digamos, y nos cuestaba mucho entender esto de ¿para qué quiere la clase el Estado? ¿Para qué la quiere? ¿Para qué y por otro lado, la idea de que era simplemente un recambio de personas no nos podía explicar los 10 años de guerra civil que suceden a 1810. ¿Sí? ¿Por qué? Si es simplemente un recambio de gobierno, hay 10 años de luchas intestinas. Esta idea, digo, de Milcíades Peña, luego es retomada
también por la academia, fundamentalmente en Alperín Dongui y su obra Revolución y Guerra, donde plantea más o menos lo mismo, ¿sí? Pero sin el trotskismo, sin el elemento de la acción, digamos, de la praxis. Es decir, nosotros decíamos, bueno, si hubo una revolución, tiene que haber alguien atrás que la quiere llevar adelante por alguna razón. La otra tesis importante que discutíamos, o que tampoco nos cerraba, específicamente Alperín Dongui, era que es como que si en mayo no hubo transformaciones estructurales, transformaciones de la economía, esas transformaciones habían sido después, ¿no? Es decir, una revolución y después vinieron las transformaciones. Eso no nos cerraba mucho. Digamos, Alperín lo llama el vuelco. Dice, hacia 1820 hay un vuelco hacia la tierra, hacia el ganado. Bueno, para nosotros era también un poco difícil de digerir esa idea, y como estábamos armados ya con la teoría, la tesis del proceso a escala continental, volvimos a Buenos Aires, pero no a ver ya el proceso político, las peleas en el cabildo, que el consulado, que las milicias, sino que nos fuimos al campo, a la tierra, a ver qué estaba pasando en la campaña, como se le decía en esa época. La campaña era, digamos, lo que circundaba la ciudad de Buenos Aires, y ahí nos encontramos con un vuelco, pero no en 1820, sino mucho antes, ¿sí? Nosotros empezamos a ver que hacia más o menos 1780 hay un renovado interés por la tierra. De repente no, pero empezamos a encontrar, digamos, que hay un interés por la tierra, que hay un interés por la proletarización de la fuerza de trabajo. Nos encontramos con que los dueños de las estancias, que en realidad no eran dueños, sino que tenían una especie de propiedad medio precaria, y que habían tolerado hasta hace poco esa situación, y que habían tolerado la presencia de lo que se llaman los agregados. Los agregados eran, ustedes imagínense que no existía en la colonia el alambrado, ¿no? Entonces no era muy claro, esta es mi estancia y esta es la tuya, ¿no? Al no existir la delimitación física, entonces una forma de delimitar la propiedad era permitir que en los bordes, en los márgenes de las estancias, hubiera familias, ¿sí? Que vivían ahí y cuidaban la propiedad para que el vecino no se metiera, ¿sí? Eso se llamaban agregados. Muchas veces eran familiares del dueño, o inmigrantes, los famosos, los gauchos, digamos, que conoce tanto la historiografía tradicional, y que luego la academia demostró que en la realidad los gauchos no eran tan gauchos, sino que tenían familias, que tenían pequeñas producciones, etcétera. Digamos, fueron tolerados esta aparición, digamos, ahí en los márgenes de la tierra, en la medida que la tierra no era necesaria, ¿sí? Ahora, cuando empieza el vuelco, que nosotros señalamos, que nosotros le pusimos un nombre, que es el parteaguas, ¿no? Un nombre medio, no me acuerdo muy bien de dónde lo sacamos, pero decíamos, claro, hay un parteaguas a partir de acá, porque no solamente el interés por la tierra, el interés por proletarizar al agregado, ¿sí? Empieza un proceso de quema de ranchos, por ejemplo, ¿no? Se empiezan a quemar los ranchos de manera tal que el agregado es expulsado de la tierra, y además empiezan las denuncias para tener una propiedad mucho más fija sobre la tierra. Empieza a haber un interés más sobre el ganado vacuno que sobre el ganado mular. Empiezan a marcar, claro, la propiedad sobre el ganado también es muy importante, la persecución de los vagos, es decir, no tenemos que esperar hasta el reglamento de estancias de Rosas para ver este proceso de interés por la tierra y por la proletarización del gaucho y sus familias. Y por otro lado, este periodo de parteaguas se combinaba con la llegada de una migración interna producto de las rebeliones indígenas del Alto Perú, Tupac Amaru y demás. Digamos, ese proceso liberó un montón de fuerza de trabajo que migró hacia el litoral rioplatense. Y fue la mano de obra disponible, ¿sí? Que era más fácil de proletarizar que quemarle el rancho al pobre agregado, ¿no?
Y, claro, y de las misiones. Eso también es muy importante, porque la expulsión de las misiones de los jesuitas también, bueno, Mauricio lo va a explicar mejor seguramente, también permite disponer de tierra y de hombres, de fuerza de trabajo. Bien, entonces, lo que habíamos descubierto con este volver a Buenos Aires es, digamos, la clase dinámica, ¿sí? Una clase dinámica que no necesariamente era nueva, ¿sí? Que era, ¿por qué? Porque había nuevos que empezaban a pedir la tierra, pero también había viejos que se reconvirtieron, ¿sí? Es decir, viejos monopolistas ahora librecambistas, viejos esclavistas ahora favorables a la libertad de la fuerza de trabajo. Es decir, ahí empezamos a encontrar, dijimos, bien, encontramos a la clase. Ahora tenemos que demostrar que esta clase es la que lleva a cabo el proceso de Mayo, ¿sí? Obviamente, acá empieza el trabajo de Mauricio, es decir, hasta acá llegamos nosotros y el análisis de Mauricio es prácticamente el devenir de esta clase, sus luchas, sus apelaciones a las masas, pero para luego recular, como decía al principio, los proyectos alternativos, el proyecto triunfante, es todo lo que Mauricio trata en el libro y vamos a dejar que lo explique después. La última cuestión, no terminé. Una última cuestión que me parece que es muy importante y que coincide con lo del principio de esto de que Mauricio escribe desde una posición política. Me parece que la consecuencia práctica, pero que también es política, del análisis es una necesaria delimitación del nacionalismo burgués. Si hay algo que une a un montón de corrientes historiográficas, el liberalismo, el revisionismo, el estalinismo, es la confianza absoluta en que la burguesía nacional es la única clase que puede sacar a nuestro pueblo del atraso. El libro de Mauricio demuestra todo lo contrario. Muestra el fracaso histórico de esta clase. Como bien dice Mauricio, la burguesía nacional no hizo su revolución cuando la tenía que hacer y hoy, 200 años después, esta burguesía es una clase en descomposición, incapaz de llevar a cabo ningún tipo de tarea nacional o democrática. A ver, está a la vista que los contadores de plata, los solo contadores de plata de la Rosadita, digamos, no pueden encabezar una oposición popular contra el macrismo, la lucha contra la derecha, etc. En este punto, digo, es útil también retomar lo que nos decía Pablo hoy, pensar todo a escala continental, porque la denuncia al golpe de la derecha contra Dilma Rousseff en Brasil, es necesario denunciarlo, pero eso no significa ir, digamos, atrás de la burguesía nacional que representa, o los intereses de la burguesía nacional que representa el PT. Por el contrario, denunciar el carácter golpista nos tiene que servir para acrecentar, para acentuar las diferencias con el nacionalismo en descomposición, un nacionalismo que en los últimos años, más que emancipar al continente del atraso, de la opresión imperialista, la agravó, manteniendo las privatizaciones, la precarización laboral del neoliberalismo, siendo pagadores seriales de la deuda externa, entregando la riqueza a las multinacionales, etcétera, etcétera, etcétera. La denuncia a la derecha, digamos, tiene que servirnos para profundizar la verdadera grieta, que no es entre la derecha y la burguesía nacional, sino entre la burguesía nacional y la clase obrera. Implica esto la defensa de la independencia política de los trabajadores. Ahora sí, termino.